Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale a su hermano de al lado que Dios es bueno. Dígaselo con convicción que Dios es bueno. Dígale al hermano que está a 3 sillas de usted que Dios es bueno. Dígale al hermano que está más lejos de usted que Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno con nosotros, amén. Su bondad, su misericordia, y por eso estamos vivos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor porque usted está vivo. Aleluya. Aleluya. Parte del testimonio de la hermana Marina que decía que ya ella debería de estar muerta. Creo que es el testimonio de la mayoría de los que estamos aquí. Ya deberíamos estar muertos, algunos pues, si no hubiera sido físico, sino que también deberíamos estar muertos completamente en nuestros delitos y pecados. Y de ahí nos rescató el Señor. Amén. Porque Él es bueno. Aleluya. Porque Él es bueno. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta tarde que nos permite. Gracias al pastor Elvis que insiste en invitarme para venir a compartir con ustedes. Quiere decir que le gusta la onda mía. Les decía a algunos pastores, no sé para qué me invitan porque yo voy a su iglesia y le enojo a su gente. En vez de que la gente quede contento, más bien termino enojándoselos. Porque trato de siempre de predicarles el evangelio de Cristo, del reino. Y para que podamos entender completamente el evangelio del reino. Y muchos nos enojamos por el concepto del evangelio del reino porque fuimos instruidos en religión, en enseñanzas de hombre, que fuimos instruidos y nos ha costado salir de ahí. También a mí me costó salir de ese contexto. Así es de que sé que es molestoso en veces cuando escuchamos algunos términos que utilizamos, pero él insiste en invitarme. Amén. No sé si me invita porque yo soy bueno, porque soy bonito, pero me invita. Amén. Y creo que ayer estuvimos aquí. Ayer estuvimos aquí, los que se lo perdieron. Aleluya. Diga, hermano, el que estuvo aquí, diga aleluya. Pues los que se la perdieron. Pero tampoco no lo vamos a culpar a usted porque se la perdió. Si usted se la perdió es problema suyo. Nosotros ayer nos conseguimos una buena bendición, nos divertimos acá. Y uno de los conceptos que aprendimos ayer, que venimos los domingos a resalarnos. Que para eso es que la iglesia se reúne los domingos, para resalarnos. O para, ¿cómo se llama? Volver a encender esa luz. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, durante de la semana, perdemos nuestro gusto. Hello. Dice la palabra que si la sal pierde su gusto, ¿para qué es útil? Y dice que nosotros, diga junto conmigo, yo soy la sal del mundo. Ok, entonces, si usted, ¿es algún otro micrófono donde? ¿Por qué me está haciendo bulla usted por ahí? Ok, entonces dice que nosotros somos la sal del mundo. Y que si la sal pierde su gusto, ¿para qué es útil? Entonces, muchos de nosotros, durante la semana, por el concepto y el ambiente en donde nosotros nos movemos, en los ambientes donde circulamos, en las actividades que participamos, perdemos nuestro gusto. Hello. Vamos a fiestas paganas, vamos a actividades paganos, andamos con amigos paganos. O sea que andamos en tantas cosas del mundo que entonces vamos perdiendo nuestro gusto. Hello. Diga junto conmigo, yo también pierdo mi gusto. Ajá, se está haciendo loco usted, como que se anduvo santito toda la semana, estuvo ahí en una catedral, en un templo ahí con una aureola en la cabeza, y entonces no anduvo por ahí. Dígame que no anduvo por, bueno, anoche, yo ayer en la tarde estaba en una actividad en el parque y en medio de gente que, bueno, Giovanni estaba ahí, bueno, no todos eran porque Giovanni era de la misma banda mía.
Ok, entonces el asunto es de que nosotros nos reunimos los domingos para resalarnos, para volver a coger gusto otra vez. Aleluya. Para eso es que nosotros venimos, para coger gusto y que entonces podamos salir otra vez allá con ese gusto que el mundo necesita de los hijos de Dios, para nosotros poder compartir con ellos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Para eso venimos. Entonces usted vino hoy para ser resalado. Hello. Aleluya. Dios es bueno. En el libro de Hebreos encontramos un texto bíblico interesante que muchas veces no le prestamos atención a algunos conceptos que la Biblia nos enseña. En el libro de Hebreos capítulo 11 encontramos el texto bíblico. El encabezado dice que es los hombres de la fe, los hombres que Dios detalló y que vemos la experiencia en ellos y que encontramos en Hebreo cómo obró Dios en estos hombres, y estos hombres mantuvieron su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, mantuvieron su fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí, a pesar de las circunstancias, los problemas y las situaciones que nos están experimentando, nosotros mantenemos nuestra fe? Siempre he compartido de que cuando nosotros estamos experimentando el momento, o cuando una persona está experimentando el momento, es difícil lo que la persona está batallando con su fe en ese momento. Porque nosotros podemos haber estado en el Evangelio por muchos años. Sé que hay algunos aquí que han estado en el Evangelio por muchos años y que cuando han llegado momentos y circunstancias, solo uno sabe cuando está uno batallando con su fe. Porque uno se da cuenta, dice uno, he estado firme delante del Señor, he estado íntegro delante del Señor, he caminado delante del Señor, me he guardado mi entrada y mi salida delante del Señor, pero estoy pasando por esto. Y uno batalla con su fe, Pastor Alex. Uno batalla con su fe. Está que uno que no sabe si realmente qué pasó aquí, qué está pasando aquí. Entonces uno empieza a recontar los problemas atrás. Uno empieza a revisar dónde uno falló. Uno empieza a revisar, bueno, dice uno, ¿será aquí? ¿Será aquí? ¿Será aquí? Y uno empieza a revisar y revisar y revisar. ¿Dónde fallé? Aquellos que saben mantener su fe, aquellos que saben mantenerse delante del Señor, aquellos que caminan íntegros delante del Señor. Porque aquellos que no lo hacen, rapidito Satanás se los indica. Les dice, aquí fallaste, aquí te metiste en lío, y ya te metiste en lío, agacha, te tengo agarrado. Pero aquellos que caminan en integridad son los que empiezan a revisarse por su propia cuenta y empezar a saber en dónde fallé. ¿Qué hice mal para que yo haya caído en una situación como esta? Si yo he caminado bien. Y empezamos a batallar. Empezamos a luchar con nuestra propia fe, nuestro propio problema. Empezamos a pensar que Dios nos abandonó, que nos dejó solo, a pesar de que estuvimos ahí, que nunca le fallamos, pero que entonces nos ha dejado solo para enfrentar nuestro propio problema. Entonces estos hombres, Dios refleja sobre la vida de estos hombres de la fe, porque dice que mantuvieron su fe, estos hombres. Pero lo interesante que en la lectura en el 11:32, alguien me decía, pastor, la única manera que algunos hermanos no se pueden dormir en la iglesia es que todo el mundo pueda hacer sus apuntes y que tengan su libreta y su libro y no se duermen, no sean como Jaime, no, por poco digo Jaime, no dije Jaime, ¿right? Además que Jaime no está por aquí, no lo vi. Bueno, Jorge, bendiciones, brother. Dios te bendiga. Aleluya. En el capítulo 11, versículo 32, dice, ¿y qué más? ¿Qué más digo? O sea que ya había mencionado a todos el escritor
Ya los había mencionado todos, la mayoría. Los que habían dado grandes ejemplos. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta contando, el tiempo me faltaría contando ¿de quién? ¿Y de 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 quién? Me llama la atención algo ahí. Si yo conozco la historia de Gedeón, conozco la de Barak, conozco la de Jefte, conozco la de David, la de Samuel. ¿Qué hace Sansón ahí? Hello. Hello. Todos conocemos la historia de Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. Hello. Pero aparece Sansón en medio de los hombres de fe. ¿Qué hace Sansón ahí? Esa es la pregunta. ¿Está conmigo? ¿Quién de los que están aquí no conocen la historia de Sansón, las pasadas de Sansón? Cómo Sansón se resbaló por ahí, se fue con Dalila, se fue con otra y se metió en lío. Yo sé que, ¿y qué hace Sansón aquí? Entre medio de esta lista. Wait a minute. Algo sucede aquí para que Sansón aparezca en medio de la lista de los hombres de fe. Entonces eso indica que yo, con todas mis dificultades y mis problemas, yo también pudiera aparecer en esa lista. Pero la pregunta es, ¿qué hace Sansón aquí, en esta lista? ¿Está conmigo? ¿Usted se había hecho esa pregunta? ¿Verdad que no? Ok, la pregunta es, ¿qué hace Sansón en esta lista? ¿Por qué aparece el nombre de Sansón en esta lista? Y quiero hablar un poco sobre esto. Cuando la vida es complicada, dígalo junto conmigo, la vida es complicada. Dígale a su hermano de al lado, la vida es complicada. Dígale a su hermano, mi vida es complicada. Dígale a tu hermano, tu vida es complicada. Porque si nosotros empezáramos a entender la vida del uno con el otro, entonces estuviéramos quizás muy lejos del otro. Si usted lograra entender y conocer mi vida, usted diría, yo, que Pastor Omar, nosotros tanto que lo hemos alabado y todo esto, mi vida es complicada. Como la vida de muchos de ustedes. Nuestras vidas son complicadas. Entonces llega un momento que no entendemos la complicación de la vida y por qué se da esas complicaciones de la vida. ¿Está conmigo? Entonces el asunto es, ¿cómo que algo que proviene de Dios puede ser un fracaso? ¿Cómo algo que proviene de Dios puede ser un fracaso? El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que viene de Dios lo que estamos pasando. Muchas veces no nos damos cuenta. Job, hoy leemos la historia de Job y la contamos y la predicamos y contamos y nos afanamos y decimos tanto sobre la historia de Job, pero Job no sabía sobre su historia. Hoy decimos sí, pero Job, mira la plancha que cometió Job. Y cuando Dios le habló a Job, ¿dónde estaba Job? Hoy lo decimos nosotros, pero Job no sabía nada. Job no sabía, hoy nosotros sabíamos que lo que Job pasó era un plan de Dios, pero Job no lo sabía. Eso lo contó Moisés después, lo escribió Moisés. Pero Job, ¿qué sabía? Job solo sabía que se levantó una mañana y empezó a perder todo. Perdió su ganado, se perdió su vaca, se perdió sus hijos, se perdió todo y solo le quedó la más sinvergüenza que estaba con él, su mujer. Santo, por lo menos me hubieran quedado los hijos que se hubiera. Esa tipa mejor que hubiera sido la primera mejor que se hubiera ido.
pero fue la que Dios le dejó. ¿Pero por qué se la dejó Dios? Porque era parte del plan de Dios. ¿Pero qué dijo ella? ¿Por qué no maldices a ese tipo y te mueres? ¿Y Job cómo se sintió? ¿Y Job cómo se sintió en todo un proceso que él no sabía? Hoy lo contamos, pero él no lo sabía. Hoy muchos de nosotros podemos detenernos y podernos reír de lo que nosotros pasamos ayer, pero no podemos reírnos de lo que nos está pasando hoy. ¿Cómo están las circunstancias de cada uno de nosotros, los que estamos pasando? Los problemas, las necesidades, la situación económica, los hijos, la esposa, el esposo, los hermanos, los familiares. O sea que toda esta situación, la enfermedad. O sea que hoy no podemos reírnos de eso porque lo estamos pasando. Pero podemos reírnos con lo que pasó hace años. Ayer estábamos hablando con Giovanni sobre eso, de cosas que pasaron hace años y nos reíamos y nos gozábamos, pero en el momento que ocurrieron no podíamos reírnos de ello. Aleluya. Le prometí al pastor hoy que iba a predicar bien corto. Los hermanos aquí saben que yo predico ¿cuántas horas? 2 horas. Todo el mundo ya lo sabe aquí, pastor Alex, que son 2 horas. ¿Cómo es que Dios es el que propone algo o provoca algo y nosotros creemos que es un fracaso y que no va a salir bien? ¿Cómo es que Dios es el que lo propone? ¿Cómo es que Dios es el que lo inicia, lo empieza y nosotros creemos que no va a salir bien? Porque entonces nosotros solo estamos viendo nuestra condición, pero nosotros realmente no sabemos lo que Dios está haciendo en medio de la situación. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que mantener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. A pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, tenemos que poner siempre nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Ano Gerson, con esa operación de corazón abierto, un trasplante de corazón, pon tu mirada en Cristo Jesús. No es fácil en decir, la otra semana me tienen que hacer un trasplante de corazón y estarse riendo como se está riendo Gerson ahí donde está ahora. Aleluya. Yo que él estuviera tirado en mi casa pensando si voy a vivir y empezar a escribirle, textearle a todos mis amigos, aquellos que les fallé, perdóname porque yo creo que en estos días me van a hacer un trasplante de corazón y no sé si no voy a regresar. Aleluya. ¿Cómo es que Dios se encuentra en un asunto y lo tomamos como que nosotros creemos que no sea Dios? Es fácil para nosotros más bien darle la gloria a Satanás en medio de nuestros problemas que entonces creer en Dios. Y empezamos a decir, mafia ñontia. ¿Y cómo es que es mafia ñonla cuando nosotros sabemos que el que nos tiene de la mano, el que nos lleva agarrado de la mano en medio del fuego y en medio de los ríos, en medio de las dificultades, es Dios y vas a achacarle los problemas a Satanás? Y el que nos lleva en medio de las dificultades es el Señor. Yo escucho creyentes que dicen yo estoy agarrado con Satanás. Yo sé que estoy boxeando con Satanás. Well, no sé qué tanto son buenos son tus guantes para que tú te encuentres boxeando con Satanás. Yo prefiero agarrarme del Señor y abrazarme del Señor y esconderme atrás del Señor que ponerme a boxear con Satanás. Aleluya. En el libro de Romanos capítulo 8, creo que todos los que están aquí conocen ese texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice?
Todas las cosas, no, aquí en mi texto bíblico dice, los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan para bien. Yo creo que estoy utilizando el libro de Omar, capítulo 8, versículo 32. Porque en el libro de Romanos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hello. Santo cielo. Porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que dice predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay varias palabras ahí. Dice que a los que predestinó. Hello. A los que predestinó. Un predestino. Algo que ya está preparado. Algo que ya está escrito y establecido. Predestinó. Dice que a esos llamó. A los que ya predestinó, a esos llamó, a esos también justificó. O sea que cuando tú estás predestinado, hay un llamamiento para ti. Y en medio del llamamiento dice que la justificación entra a tu vida. O sea que te puedes meter en una situación de acuerdo al propósito de Dios. Él te va a justificar, iglesia. Los que te condenan son los hombres. Los que hablan de tu situación son los hombres. Pero dice la palabra que Dios te va a justificar. Que Él te va a justificar. Es como que tú te metas en un lío. Cuando nosotros los hermanos nos metíamos en un lío, ¿verdad? Y íbamos donde el papá, entonces nosotros justificábamos a nuestro hermano. Acuérdense que nosotros, la razón por la que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y venimos delante del trono de gracia, no es a nosotros que el Señor nos está viendo. Él está viendo a Jesús y por eso venimos al trono de gracia en el nombre de Jesús. Nosotros no venimos al trono de gracia en nuestro nombre, o porque nosotros seamos dignos, porque seamos hombres de fe, porque nosotros hagamos las cosas como nosotros queremos, o porque leamos, o porque nosotros echamos fuera demonios, porque hagamos. Nosotros venimos ante el trono de gracia en el nombre de Jesús. Y a Jesús es que Dios ve, no a nosotros. Si nosotros nos presentáramos en nuestro propio nombre, nosotros inmediatamente seríamos fulminados. Porque no somos dignos. Porque somos pecadores. Porque nosotros vivimos bajo pecado, en condenación. Vivimos nosotros. Entonces vino Jesús, murió, tomó nuestra posición, recibió las balas por nosotros, tomó nuestra culpa. Y entonces Él se presentó como justo delante de Dios y nos justificó a nosotros. Por eso es que nosotros debemos de caminar como dignos hijos de Dios. Él nos justifica. Él nos llamó. Si Él nos llamó, Él sabe para qué nos llamó. Y también si Él nos llamó, Él sabe las dificultades que nosotros vamos a tener en el camino. Él lo sabe, las dificultades, las necesidades, los problemas, las enfermedades que nosotros vamos a presentar. Cuando Dios ya empezó algo contigo, cuando Dios te llamó y empezó algo contigo, Dios lo primero que hizo, estableció lo que tú vas a hacer y después llegó y dijo, ya lo terminé, ya terminé lo que vas a hacer y después empezó. Tú no sabes por dónde vas en el proceso de Dios en nuestras vidas. Ninguno de nosotros no sabemos por dónde vamos en el proceso de Dios en nuestras vidas porque no sabemos ni cuántos años vamos a vivir.
El único que siempre escucho decir eso cada vez que le pregunto, papá, ¿y usted cómo está? No, yo estoy bien, ya te dije que yo voy a vivir como 93 años. Es lo que él siempre me dice. La chile bafuna. Entonces, el asunto es, nosotros no sabemos qué hora es en el reloj de Dios sobre nosotros. No sabemos por dónde vamos, no sabemos si el problema donde nos encontramos, la situación donde nos encontramos, la enfermedad, la necesidad donde nos encontramos, no sabemos si vamos empezando, vamos en medio, ya vamos a terminar. Diga junto conmigo, Señor, gracias porque tú sí sabes por dónde voy. Aleluya. Tenemos entonces en la Biblia el ejemplo de Salomón, amén, de Sansón. Queremos entonces leer un poco esta escritura de lo que es ese ejemplo que encontramos en la Biblia de acuerdo a la situación de Salomón y cómo Dios trabajó aquí y por qué Salomón aparece en el libro de la fe, en los hombres de la fe. Ok, gracias, Sansón. Ok, eso fue lo que yo dije. Ustedes escucharon otra cosa. Aleluya. Mire, el pueblo de Israel había abandonado a Dios. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. Y él los había entregado en manos de los filisteos. Él los había entregado en manos de los filisteos. Pero dice que había un hombre en Zoa, de la tribu de Dan, un hombre llamado Manoa, y su mujer era estéril. En el libro de Jueces, capítulo 13, es que podemos encontrar esa historia y podemos leer un poquito esa historia referente a lo que encontramos acá, lo que Dios hace. Cuando lo tenga en su Biblia me deja saber y me dice un amén, por mientras usted no lo tenga en su Biblia. Jueces capítulo 13. ¿Lo tienen? Y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y en manos de los filisteos, ¿por dónde voy? Por 40 años. Y había un hombre en Zoa, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril. Y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. 4. Ahora pues no beberá vino ni sidra ni coma cosas inmundas. 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo comentó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y yo le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. El 8, capítulo 8, brinquemos un poco. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón que Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. El 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, entonces Manoa le dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser
la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, y la mujer se guardaba de todas las cosas que yo le dije. 14. No tomará nada que proceda de la vid. 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permita detenerte y te preparemos un cabrito. ¿Dónde me quedé? Ok, lo dejo ahí. 16. Ok. Entonces vemos la historia y podemos revisar la historia cuando usted tenga la oportunidad. Revise completamente la historia. ¿Qué es lo que estaba pasando en medio de esta historia? O sea que encontramos que el pueblo de Israel completamente había abandonado a Dios. Dios los había abandonado, los había entregado en sus enemigos, en las manos de sus enemigos. Resulta que cuando nosotros abandonamos a Dios, lo mismo nos pasa a nosotros. Nos quedamos expuestos a las manos de nuestros enemigos, a las manos de Satanás. Hello, diga junto conmigo: yo no pienso abandonar a Dios. Dígalo con convicción: no pienso abandonar a Dios. Entonces, Manoa y su mujer tuvieron al hijo. El muchacho creció. Pero ahí, cuando el muchacho crece, ahí es donde aparece la parte complicada de la vida. Cuando el muchacho crece es cuando aparece la parte complicada de la vida. Este muchacho era una promesa de Dios, estaba predestinado, porque ¿qué decía la palabra al principio? Que él ¿qué? Comenzaría a salvar ¿quién? Al pueblo de Israel de la mano de ¿quién? De sus enemigos. Estaba predestinado. Pero el muchacho crece. O sea que ya se sale del contexto de los padres. Él tiene que tomar sus propias decisiones. En lo que iba creciendo en su vida tenía que tomar sus propias decisiones. Y entonces es cuando empieza a complicarse la vida. Cuando nosotros empezamos a tomar nuestras decisiones. Muchos de nosotros en nuestros nacimientos, sí, el Señor nos guardó. Satanás a muchos de nosotros nos quiso destruir desde pequeños. Algunas mujeres por violaciones, algunos por maltrato, algunas situaciones de violaciones que experimentamos, porque Satanás quería destruir nuestras vidas, quería matarnos, quería matar a nuestros madres. Algunos de nosotros fuimos expuestos para el aborto. Pero Dios nos mantuvo ahí. Hello. En mi nacimiento cuenta mi papá que ¿cómo se llama? Que el médico que le dijeron que tenía que tomar una decisión, o mi mamá o yo, alguien de los dos tenía que irse. Mi mamá todavía está viva y yo estoy vivo. Satanás es el que planea destruirnos cuando él sabe que hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros pudiéramos decir, bueno, en ti sí hay un propósito. Déjame decirle que todos los que estamos aquí hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Dios nos creó para algo antes que naciéramos. Créalo, sea firme con ello, que Dios los creó a usted para algo específico, que no lo tiene nadie más. Usted se encuentra en las posiciones que de pronto usted dice, yo no sé para qué soy peleona. Es que tú eres peleona porque Dios puso un carácter de pleito en ti, pero no para pelear con los hombres, ni con tus hijos, ni con tu marido, sino para pelear con Satanás. Pelear por tu salvación y tu familia en el espíritu. Se rieron todas las peleonas. Aleluya. Eres peleona en el espíritu, amén. Yo me acuerdo que mi mamá se levantaba, aquellos entonces, no sé si cuento esto, pero está bien. Yo me acuerdo que yo me levantaba, me despertaba y miraba a mi mamá a medianoche peleando, sacaba su machete, ve vaya.
Y yo decía, pero what's going on? Yo no miraba nada, pero ella estaba viendo algo. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de pelear en el espíritu. Porque nosotros fuimos creados, nuestra cultura estaba tan metida en el ambiente espiritual que nosotros tenemos que estar muy preparados en el espíritu para pelear. Nosotros no peleamos con carne ni sangre, peleamos en el espíritu. Batallamos por nuestra familia, por nuestra generación, por nuestro pueblo, por nuestra casa. Peleamos en el espíritu por ellos. Aleluya. No se acobarden en el espíritu, amén. Jueces capítulo 1, entonces capítulo 14. Ahí es donde podemos ver esta historia muy clara. Jueces capítulo 14. ¿Está ahí? Solo tiene que irse un capítulo después del que estábamos leyendo, hombre. Jueces capítulo 14, mire. ¿Están ahí? Descendió Sansón a Timar y vio en Timar a una mujer de las hijas de los filisteos. Diga junto conmigo, de las mujeres de las hijas de los filisteos. Varones, digan junto conmigo, de las mujeres de los hijos de los filisteos. No, ustedes no lo quieren decir porque ustedes están metidos muchas veces ahí con las hijas de los filisteos. Aleluya. No se metan con las hijas de los filisteos, hombre. Dice la palabra que nosotros no debemos de estar con yugos desiguales. Y no le digo porque de pronto usted ve a alguien que le parezca y usted puede andar con ella. Se lo digo porque usted ya tiene una esposa, una mujer. ¿Para qué se mete en otro lío? Mujeres, digan conmigo amén. Sí, porque muchos, ok. Aleluya. Discúlpenme, hermanos, a los que estoy quemando hoy, amén. Discúlpenme, los que me están viendo, que estoy quemando a algunos hermanos porque sabemos que sé alguna historia de ellos. Ok, dice el 2. Y subió y lo declaró a sus padres y a su madre diciendo: yo he visto en Timar una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y sus padres y su madre le dijeron: no hay mujer entre los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú y tomar mujer de los filisteos incircuncisos, hijos del diablo. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Ella llegó al lado de Sansón, tago en allá que está la rubduna. Note el 4. En el 4 me quiero concentrar. Mire el 4. 4. Por favor, note el 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de quién, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Quién buscaba ocasión en contra de los filisteos? ¿Sansón o Jehová? Jehová buscaba ocasión en contra de los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y lo que el Señor quería era devolverle el poder, el dominio a los hijos de Israel en contra de los filisteos. Entonces Dios setió a Sansón, lo preparó, le puso esa mentalidad loca que muchas veces nosotros tenemos, lo metió en medio de los filisteos para derrotarlos. Hello. So, ¿ese plan era de Sansón, de meterse con las hijas de los filisteos, o era un plan de Dios? Era un plan de Dios. Era un plan de Dios en la vida de él. Entonces nosotros podemos entender por qué entonces aparece en la Biblia, en la lectura, donde aparece de los hombres de fe. Era un plan de Dios en la vida de él. ¿Cuántos de nosotros aquí ha sucedido algo que
que nunca hemos entendido y después nos vamos dando cuenta, wow, es plan de Dios. Dígale a tu hermano de al lado, lo que te está pasando es plan de Dios. Díselo con convicción, es plan de Dios. Aleluya. Convéncete tú mismo conmigo, convéncete tú mismo. Lo que me está pasando hoy es plan de Dios. Dígalo, lo que me está pasando hoy es plan de Dios. Es plan de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos achacar el plan de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros, no se lo podemos achacar a Satanás. Nosotros oramos muchas veces y decimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero no entendemos cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros oramos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, ya te metiste en problema. Hello. Porque tú le estás diciendo a Dios, mira Dios, cuando tú le dices a Dios, haz tu voluntad en mi vida, todo lo que le estás diciendo a Dios, Dios, lo que tú tenías predestinado desde el principio, lo que yo iba a experimentar y las cosas que yo voy a experimentar, por favor cúmplelas. Es lo que tú le estás diciendo a Dios. Ok. Entonces, ahora, ¿vas a saber o sabes tú específicamente cuál es el plan de Dios en tu vida? Solo sabemos que hay un plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, si nosotros fuéramos obedientes delante de Dios, no importa entonces que nosotros nos muramos en algo, como es plan de Dios, estamos bien. Hello. El problema de muchos de nosotros es que queremos nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Tenemos establecido lo que nosotros queremos hacer, especialmente nosotros que vinimos a esta nación. Nosotros nos vinimos y dijimos, bueno, me voy para los Estados Unidos por 3 años, por 5 años, cumplo mis planes, mis ideas, vengo y regreso, construyo mi casa, me voy a la orilla del mar, pesco y me voy al monte y entonces vivo una vida tranquila, relajada aquí en la playa, jugando naipes, jugando cartas, me voy a jugar pelota, entonces ayudo. Ese era el plan de nosotros. Aleluya. O hay alguno que se vino para acá y dice, me voy a ir a vivir a los Estados Unidos para siempre. Amén. Hello. La mayoría de nosotros dijimos, me voy por 3 años o me voy por 5 años. Nunca nadie de nosotros dijo, me voy a vivir allá 20 años. Aleluya, Omar. Santo cielo. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Porque Él aún así, con las promesas que nosotros hicimos, Él nos ha mantenido despiertos. Amén. Él nos mantiene vivos. O sea que le prometimos cosas a Dios, pero los planes de Dios eran diferentes a los planes de que nosotros le prometimos. Santo. Cuando Dios actúa en su propia voluntad, puede ser muy perjudicial para nosotros como individuos. Pero es la voluntad de Dios. Jesús fue a la cruz, fue crucificado, fue escupido, fue golpeado. Era plan de Dios. La voluntad de Dios te puede hacer pasar por situaciones desde tu niñez para mostrar su gloria. ¿Está conmigo? Dice que ninguna hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hizo que Abraham abandonara su tierra y su casa. Vaya conmigo. Hizo que Abraham abandonara su tierra y su casa. Levante la mano usted donde usted está ahí. Es plan de Dios que yo haya abandonado mi tierra y mi casa. Quizás alguien de los que no esté aquí o no esté aquí vaya a decir, como usted está en los Estados Unidos, por eso están diciendo entonces que era plan de Dios que se fueran para Estados Unidos. Bueno, muchos también tenían ese plan y se quedaron en el camino y se murieron. Y muchos se accidentaron y tuvieron que regresar. Y nosotros estamos aquí. Hello.
Acuérdense que muchos de nosotros, algunos nos vinimos por avión, por ahí, otros por la laguna, otros por el desierto. Pues nos vinimos. Hello. La voluntad de Dios hizo que Jacob engañara a su padre y a sus hermanos. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Porque si no, no aparece ahí como hombre de fe. Voy avanzando. Mire, fue la voluntad de Dios hizo que los hermanos de José lo vendieran. Hello. ¿O no era voluntad de Dios? ¿Y usted cree que es bueno que unos hermanos hayan vendido a su hermano? No es bueno. ¿O usted cree que sí? No es bueno. ¿Pero de quién era la voluntad? De Dios. No lo estoy mandando a usted que venda a sus hermanos. Porque usted ya está pensando, aquel hermano sinvergüenza que tengo lo voy a vender. Ok, dice, la voluntad de Dios hizo que José estuviera en la cárcel. Fue voluntad de Dios que José estuviera en la cárcel. Voy avanzando. La voluntad de Dios hizo que Moisés asesinara a un soldado. Porque Moisés estaba tranquilo en el palacio. Dios lo estaba inquietando su corazón para regresar a su pueblo y hacer el trabajo. Pero Dios quería formar a Moisés en un concepto diferente a lo que habían formado los egipcios. Y la única manera era sacarlo de ahí. ¿Qué provocó Dios? Que Moisés asesinara a alguien para que fuera echado del palacio. Fue echado del palacio, entonces tuvo que ir a aprender humillación, dice la palabra, y se convirtió en el hombre más humilde. ¿De quién era ese plan? ¿De Dios? Hello. ¿Estamos captando eso, iglesia? Escuche otra, escuche otra. La voluntad de Dios mandó a Moisés a vivir en el desierto 40 años. Voluntad de Dios que un siervo suyo viva en el desierto, en la, ¿cómo se llama? Azotado por animales. Hello, voluntad de Dios. ¿Quién pudiera decir que esa fue voluntad de Dios? Voy. Fue voluntad de Dios que el pueblo de él fuera destruido o llevado a Babilonia. Plan de Dios que el pueblo de Israel fuera destruido, su propio territorio, y fue llevado a Babilonia. Plan de Dios. Plan de Dios fue que hizo que Job perdiera todo lo que él tuviera y que también estuviera a punto de morir. Plan de Dios. Fue la voluntad de Dios que Juan el Bautista fuera decapitado. Ay, ay, ay. Ustedes nunca vieron esa venir. Fue la voluntad de Dios que Jesús fuera crucificado. En ese tiempo los hombres que eran crucificados eran los malvados y era declarado sobre ellos maldición. Y era plan de Dios. ¿Por cuál situación estás tú pasando hoy en esta historia? ¿Por cuál situación tú estás pasando hoy? Los procesos que otros estén pasando, mira hermano, los procesos que otros estén pasando no los critiques porque puede ser la voluntad de Dios que ellos estén pasando por lo que están pasando. No los critiques. Los procesos, cada quien tiene su proceso. Diga junto conmigo, yo estoy pasando por mi proceso. El proceso que tú estás pasando es plan de Dios. You will be okay. Tú vas a estar bien. Si es plan de Dios, mantente ahí.
Dios te va a ayudar, Él te va a dar la mano, Él te va a empujar, te va a sacar del hoyo. Aleluya. Mantente en el proceso. Es más, cuando tú estés pasando en las dificultades y en los problemas, anima a otros para que su proceso sea más fácil. Mantén a otros, dile: hey, tu proceso está bien, sigamos juntos, sigamos caminando. Yo también estoy pasando el mío, yo estoy pasando mi dificultad, pero pasémosla juntos. Te animo a que caminemos juntos. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque tú sabes que hay otros que están pasando en un proceso casi similar al tuyo. Pero no te detengas a llorar. No te detengas, sécate las lágrimas y sigue caminando. Levántate. Levantémonos en medio de esto. Dice en Romanos 28:30: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Y dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Sansón había sido llamado conforme al propósito del llamado de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó. Dios lo había predestinado para que fuera hecho conforme a la imagen suya, para que sea el primogénito entre todos muchos hermanos. Y los que predestinó, como Dios lo había predestinado, a estos también llamó. Dios lo llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso Sansón aparece en esta lista, porque Dios lo justificó, y como lo justificó, lo glorificó. Y por eso hoy seguimos hablando de Sansón, porque Dios lo puso en gloria. Aleluya. Dios te justifica por causa del lavado de su sangre que hizo en tu vida. No importa las situaciones que tú estás experimentando o lo que tú hayas experimentado, Dios justifica lo que tú estás pasando. Póngase de pie. Aleluya. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Satanás es el que condena. Satanás es el que condena, Dios justifica. Y Dios nos justifica a nosotros porque estamos en Él, porque estamos guardados en Él, porque estamos caminando en su propósito. Estamos caminando en el propósito del Señor. Diga junto conmigo: estoy caminando en el propósito del Señor. ¿Hemos tomado decisiones equivocadas? Sí. Todos nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en muchos tiempos, en muchos momentos hemos tomado decisiones equivocadas. Pero Dios nos lleva de su mano. Y porque estamos en Él, Él nos justifica. Por eso te digo, hermano, no te detengas. No te detengas. No te detengas. Sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias. 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 Cierre sus ojos ahí donde esto está. Reconocemos el poder, la misericordia y la bondad de Dios. Sabemos que tú has pasado por situaciones o estás pasando por situaciones, pero Dios está a tu lado. Él te lleva de tu mano. Y por eso, si hoy llegaste a este lugar cargado, trabajado en diferentes aspectos de tu vida, te animo que hoy no salgas de este lugar como tú entraste. Si no has recibido al Señor como tu Salvador, este es tu tiempo de poder decir: quiero recibir al Señor como mi Salvador. Si tú has estado por ahí queriendo vivir tu vida en tu onda, en tu manera, también te animo que puedas decir: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Levanta la mano ahí donde tú estás, diga: Señor, aquí estoy.